Una madre siempre ama a los hijos que Dios manda. Sean de carne o sean de alma, los acoge con amor. Una madre da cariño y consuelo al corazón. Y aunque a veces se equivoca, intenta hacerlo mejor. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Ya estamos aquí una semana más reunidos en el nombre del Señor en este tu programa Tips de una mamá de 5 hijos. Yo estoy súper contenta de que me permitan entrar en sus hogares. Yo soy tu amiga Silvia del Valle y la verdad es que estoy muy agradecida contigo que nos regales este ratito para pasarlo entre amigos, platicando de temas pues que a veces no son tan fáciles de platicar en la vida cotidiana. Ojalá que te des la oportunidad de traerte una tacita de café, algo calientito aquí en la diócesis de Querétaro, porque estamos aquí en Santa María Reina de la Paz, Floricanto, y también en la diócesis de Querétaro. Pues de pronto hace mucho frío, ya en estos días está haciendo muchísimo frío, entonces pues se antoja, ¿no? Se antoja una tacita de café y pasar un ratito pues platicando entre amigos. Así que gracias por permitirme estar con ustedes, entrar en sus hogares, y por supuesto que me encanta estar en contacto. Gracias a todas las personas que se comunican, que nos mandan mensajes al celular 55 49 44 24 51. Espero que nos tengan paciencia para poder contestarles a cada uno de ustedes. Gracias por abrir su corazón y por permitirnos colaborar con ustedes para poner un granito de arena para que pues la vida cotidiana sea mejor, sea menos pesada, sea pues más alegre y un poco más sencilla. Agradezco también la oportunidad que nos dan nuestras estaciones hermanas de compartir estos contenidos. Gracias al canal digital de la Arquidiócesis de Monterrey, a Católicos en Acción de la Diócesis de Cuernavaca, a la Alegría de Evangelizar de la Diócesis de Linares y a Comunica Luz, que nos comparten estos contenidos en sus plataformas y en sus páginas. La verdad es que es un honor y un placer que estos esfuerzos puedan servir para que muchas más personas puedan tener un pequeño beneficio de este programa. El día de hoy tenemos preparado un programa muy interesante porque pues aún estamos en el mes de noviembre, el mes de Todos los Santos, y como decíamos en programas anteriores, la santidad implica todo un estilo de vida. Y ese estilo de vida pues tiene ciertas características. Y una de ellas es que vivimos virtudes que a lo mejor en el mundo ya no están de moda, pero que nosotros las tenemos en alta estima. Y una de ellas es la obediencia. En esta época donde se exaltan las libertades, donde los derechos están a la moda y hay que exigir estos derechos y hay que hacer presión para que tengamos más y más derechos, como en algunos casos la sociedad nos invita, pues también debemos hablar de la obediencia, esta virtud que nos ayuda a adherir nuestra voluntad a la voluntad de quien nos está dando esta orden o de quien nos está haciendo esta petición. Y pues no podemos dejar de decir que la obediencia primero que nada debe ser para con Dios, y debemos aprender a adherir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. No es fácil, por supuesto que no es fácil, pero es muy necesario si queremos vivir adecuadamente y transitar por este mar que es la vida terrena, ¿verdad? Pero este mar a veces un poco como picado, como revuelto, como con tormentas, porque bueno, el mundo a veces nos juega malas pasadas y nos presenta pequeñas o grandes tormentas con problemáticas específicas que en muchas ocasiones nos generan ansiedades, nos generan disgustos, nos generan algunos sentimientos que pueden también tener consecuencias graves para nuestra vida familiar y para nuestra vida espiritual. Así que ojalá que tengamos la oportunidad de trabajar de manera particular, de manera personal,
la virtud de la obediencia, y por supuesto que también debemos hacerlo con nuestros hijos. De otra manera, pues no estaríamos trabajando en su educación integral, y la obediencia será una herramienta eficaz para toda la vida, no nada más cuando son pequeños y deben obedecer a mamá y a papá. Para toda la vida servirá esta gran virtud que es la obediencia. Así que, pues no sé, a veces pienso que tanta, ¿cómo decir? La inmediatez que tenemos ahora de la comunicación, y sobre todo más bien de los mensajes en las redes sociales para nuestros hijos, es impresionante, porque de pronto podemos darnos cuenta que están bombardeados por ideas, por ideologías a veces, que no van de acuerdo a nuestro estilo de vida, y que van como influyendo en la conducta de nuestros hijos, para bien o para mal. Tristemente, la mayoría de las veces es para mal, y van modificando su conducta, su forma de pensar, y también la vida familiar, porque dependiendo de cómo esté el ambiente, pues la dinámica familiar se va modificando. Este tema de la virtud de la obediencia es un tema tabú para muchos papás, porque genera pues toda una problemática o un reto, porque cada día menos los hijos quieren obedecer en este ejercer la libertad, ¿verdad? Sin darse cuenta que pues debemos buscar la libertad y no el libertinaje. Y bueno, pues a veces se confunden estos conceptos. Ya hablamos por ahí en algún programa de ellos. Entonces es importante que tengamos en cuenta que debemos tener muy claro también nosotros la obediencia. ¿Qué significa la virtud de la obediencia? ¿Cómo se vive la virtud de la obediencia? Para poderlo compartir y para poder educar a nuestros hijos en esta tan importante virtud. Yo creo que no hay edad para comenzar a educar a nuestros hijos en esta virtud, pero sí es importante decir que mientras más pronto, mejor, porque entonces lo verán como un estilo de vida específico, como un estilo de vida particular, y sobre todo lo verán como lo más cotidiano. Si desde pequeñitos acostumbramos a nuestros hijos a obedecer de una manera amable y aceptando lo que se les dice, no digo que no cuestionen, ¿ok? Claro que pueden cuestionar la orden o lo que se les pide, pero una cosa es cuestionar y otra cosa es retar la autoridad. Son dos cosas muy distintas que pueden modificar el curso de la vida familiar. El hijo que es retador, pues a lo mejor ni siquiera va a obedecer, ni siquiera va a analizar lo que les estamos pidiendo, por el simple hecho de retar y decir: aquí se hace lo que yo quiero. En cambio, el que cuestiona un poco lo que les estamos diciendo, pues genera una dinámica particular que en muchas ocasiones puede ayudar a que ellos entiendan lo que están escuchando, lo digieran, lo aterricen, lo hagan propio y después obedezcan de manera voluntaria, y que sea algo hermoso, porque obedecer no nada más implica hacer lo que se te pide, sino implica hacer propio lo que se te está pidiendo, para que desde ti salga esa acción, esa obediencia, ¿verdad? Con amor. Entonces, pues fíjense cómo cambian radicalmente la forma de ver las cosas desde el punto de vista mundano y desde el punto de vista de las virtudes. Y es aquí donde debemos enseñar a nuestros hijos a vivir desde la virtud de la obediencia. Y la virtud de la obediencia nos va a ser una herramienta tremendamente eficaz para nuestra vida cotidiana durante todo el tiempo que estemos en este mundo. Pues este programa lo estamos dedicando a la virtud de la obediencia, y precisamente te quiero compartir estos 5 tips para educar a nuestros hijos en la virtud de la obediencia. Y sobre todo que estemos muy atentos y muy preparados, porque educar en la virtud de la obediencia es
todo un proceso. Precisamente es el primer tip. Educa en esta virtud que es un proceso personal. Educar en virtudes es un proceso personal. No nada más la obediencia, todas las virtudes es todo un proceso. ¿Qué implica un proceso? Pues que son una serie de pasos que debemos seguir para que poco a poco vayamos viendo frutos, para llegar a un fin, ¿no? Ese es un proceso. Entonces, es importante comprender que cada proceso de nuestros hijos es muy diferente. Cada uno tiene un ritmo muy particular de cómo aprende, de cómo lleva a cabo sus actividades y por lo tanto, también aplica para la adquisición de virtudes. Es por esto que a lo mejor algunos de nuestros hijos son más virtuosos en una virtud, o sea, la llevan a cabo con mayor facilidad y otros con otra. Entonces, debemos armarnos de mucha paciencia para comprender a nuestros hijos. También debemos buscar actividades que les sean de gran ayuda a todos nuestros hijos. Si a unos les entra más todo por el oído, si a otros les gusta más la parte, digamos que, pues más táctil, más kinestésica, pues adelante, ¿no? También hay que buscar actividades para que les apoyen en esta adquisición de virtudes. Pero hay que tener en cuenta que todo esto de la vida de virtudes es un proceso personal y entonces tenemos que irla adaptando a las características de cada uno de nuestros hijos. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Armarnos de paciencia para acompañar a nuestros hijos en este proceso y darles la mano, ¿verdad? Para que puedan avanzar en lo que necesitan, pero con amor, con paciencia, con cariño, sin desesperarnos, porque como todo buen proceso, lleva su tiempo. Lo que se cuece a fuego lento es lo mejor. Igual pasa con las virtudes. A fuego lento es mejor, despacio, para que vayan dejando en el alma de nuestros hijos una huella importante, imborrable, y que se lleguen a realizar todo lo que tiene que ver con esta virtud de manera automática, es decir, adquirida, acogida y después testimoniada. Entonces, si no vemos esto como un proceso y queremos ver de manera inmediata que nuestros hijos ya son virtuosos, pues nada más estaremos nosotros frustrándonos, porque eso no pasa así. Entonces, es súper importante tener en cuenta desde el principio que es un proceso, que vamos a ir poco a poco y que si de pronto Dios nos da una gracia especial para que nuestros hijos sean pacientes, para que sean obedientes, para que sean y que tengan cierta virtud en particular, bueno, pues es eso, una gracia especial que les ayudará a salir adelante con esta virtud. Pero lo cotidiano, lo ordinario es que este proceso vaya poco a poco, haciendo huella, dejando huella en el alma y en la voluntad de nuestros pequeños. Así que yo creo que es importante entonces que nos sentemos a diseñar un pequeño plan, ¿no? Un pequeño esbozar así como que alguna proyección de qué virtudes queremos inculcar en nuestros hijos y cuáles podrían tardar más que las otras, ¿no? De tal manera que empecemos por las más sencillas y poco a poco vayamos educando a nuestros hijos en las siguientes virtudes. Pero yo creo que alguna que es básica y que puede ser sustento para otras es precisamente la virtud de la obediencia. ¿Ok? Entonces, pues ojalá que este consejo nos sirva, este tip nos sirva para toda la vida en general. Los procesos son graduales, van poco a poco y el ritmo lo marcan nuestros propios hijos. Claro, nosotros podemos irlos acompañando y motivando un poco para que las cosas sí pasen, ¿verdad? Pero sin forzarlos,
sin llegar a generar angustia o ansiedad, porque entonces logramos el efecto contrario. Pueden llegar a vacunarse de esa virtud y entonces decir, pues ahora hago exactamente lo contrario, y eso no lo queremos para nada porque estamos formando virtudes. Bueno, vámonos ahora al tip número 2, que es: comienza por dar instrucciones concretas. En el caso específico de la obediencia, requiere de nuestra colaboración. En muchos casos no nos damos cuenta, pero nuestros hijos no obedecen porque quizá no entienden con claridad la orden o la instrucción que les estamos dando. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a dar con claridad la instrucción, que nuestra comunicación sea clara, concreta, específica, coherente. ¿Por qué me digo que coherente? Porque debemos dar el mismo mensaje verbalmente y también no verbalmente, es decir, con nuestras actitudes. Que nuestros hijos vean que si estamos contentos con ellos, lo estamos con todo nuestro ser, ¿ok? Y que si estamos apoyándoles en alguna cuestión, les apoyamos con todo nuestro ser. Así el mensaje será uno completo, es decir, integral. Y no daremos contramensajes, es decir, con la boca, con la voz decimos una cosa, pero con nuestras actitudes proyectamos exactamente lo contrario. Entonces, ojalá que también en este caso, en este tip, tengamos nosotros la disposición de poner de nuestra parte lo que está para dar instrucciones concretas, claras, lo más digeribles posibles. Acuérdense que mientras más pequeños son nuestros hijos, más explicaciones necesitan, y vale la pena que nos demos el tiempo para hablar con ellos, para motivar a nuestros hijos, para explicarles con claridad, y se vale una pequeña explicación de la instrucción que le dimos. Es decir, no nada más, dependiendo de la edad, ¿verdad? Mientras más pequeños son, esto es más necesario. No nada más decir, recoge tu ropa, porque pues ellos no ven el beneficio de tener la ropa recogida. De hecho, hasta podrían decir, ¿para qué? Así no la puedo ver, no puedo escoger. Entonces es necesario que les demos una pequeña explicación y que ellos tengan muy claro el porqué de esto, ¿no? Sobre todo con las cosas más básicas que implican la formación de esta virtud. Entonces, espero que haya sido clara al explicar esto. Cuando damos una instrucción, que sea de forma clara, precisa. Si vemos que no ha quedado tan claro, se vale dar una explicación un poco más profunda, un poco más larga, un poco más detallada de lo que queremos que nuestros hijos hagan, y sobre todo también fundamentarlo en el para qué. ¿Para qué queremos que se lleve a cabo cierta acción? Esto a ellos les va a dar mucha seguridad, les va a dar una claridad de que no estamos pidiéndoles nada más por pedirles, ¿no? Para que hagan, porque como no tienen nada que hacer, para que hagan, sino que hay un porqué, y también vale la pena decirles que lo que ellos hacen o dejan de hacer nos afecta a toda la vida familiar. Así que comencemos por dar estas instrucciones muy concretas, muy precisas, muy claras, ¿por qué no decirlo también objetivas? Para que nuestros hijos no les cueste trabajo obedecer, que no tengan el pretexto de decirnos, es que no te entendí, ¿ok? Y bueno, pues esto también va a implicar un poquito de disciplina para nosotros, ¿verdad? De preparar lo que les vamos a decir, de pensar muy bien cómo vamos a expresar las cosas para poder obtener el beneficio que queremos. Y esto lo podemos lograr si tenemos claro el fin. Si sabemos a dónde queremos llegar, entonces vamos a dar las instrucciones correctas para dar los pasos correctos para llegar a ese fin último que estamos buscando. Y esto nos da pie a pasar al tip número 3, que es
asegúrate que haya quedado clara la instrucción, porque de otra forma no podremos darnos cuenta si nuestros hijos comprendieron o no todo lo que nosotros les pedimos. Es necesario darnos el tiempo de confirmar que comprendieron adecuadamente lo que les pedimos, lo que les dijimos. En muchos casos pueden estarnos escuchando pero no poniéndonos atención. Son dos cosas un poco distintas. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? ¿Cómo saber que nuestros hijos nos comprendieron? Pues hay varias estrategias dependiendo de la edad de nuestros hijos, pero en general podemos pedirles que nos repitan lo que les dijimos. Como estrategia funciona muy bien de pronto, ¿no? A ver, ¿qué te dije? ¿Qué fue lo que dije? Híjole, y de pronto ustedes ven cómo hacen un esfuerzo para jalar la atención y ver, pues, qué les dijimos, ¿no? Entonces, vale la pena que armemos estrategias como esta. Que nos repitan en esencia, obviamente no tiene que ser al pie de la letra, ¿verdad? Pero sí que nos repitan qué dijimos, cuál fue la instrucción, cuál es la esencia del mensaje. También vale la pena que busquemos algún refuerzo gráfico de lo que les estamos pidiendo. Es decir, que si de pronto les pedimos, pues no sé, que hagan ciertos pasos, que vayan y recojan su cuarto, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero para poder recoger en su cuarto, pues tienen que barrer, trapear, sacudir y tender la cama. Es un ejemplo, ¿verdad? Pues entonces valdría la pena que hagamos pues algún refuerzo gráfico, ¿no? Una tabla, un tablerito, un pizarrón, donde vayan ellos palomeando los pasos que tienen que dar para llegar a ese fin. Es importante que poco a poco les vayamos ayudando con estos recursos para que ellos ya después de manera natural puedan captar el mensaje principal y hacer abstracción y sacar esos pasos concretos. Pero como están en formación y nuestros hijos de pequeños no tienen esa capacidad, nosotros podemos ayudarles con estos recursos, con estos refuerzos didácticos para que comprendan estas instrucciones y también sobre todo para que nosotros tengamos claro que les ha quedado claro, valga la redundancia, ¿no?, las instrucciones. Entonces, muchas veces nuestros hijos no hacen lo que les pedimos porque no tienen claridad en qué deben hacer. Recuerden que siempre es más fácil dar pasos pequeños para seguir avanzando y llegar a la meta. Entonces, si nosotros partimos esa instrucción primera en 3, 4, 5 pasos concretos a seguir, será más fácil para nuestros hijos. Y nosotros debemos asegurarnos de que haya quedado claro cada una de las instrucciones. Cuando están muy pequeñitos nuestros hijos, es ideal ayudarles con preguntas. Es decir, a ver, ¿qué te dije? Y entonces después de esto, ¿qué tienes que hacer? ¿Y qué más? O sea, irles guiando un poquito con preguntas concretas y a lo mejor remarcando las características particulares de lo principal, del mensaje central, ¿no? De tal manera que ellos vayan haciendo el ejercicio mental de lo que tienen que hacer. Y cuidado, no nos desesperemos si a medio camino ellos regresan y nos dicen, ¿qué más tenía que hacer? Porque pues a veces los más pequeñitos de nuestros hijos tienen periodos de atención muy cortitos, muy pequeñitos. Y entonces no es tan fácil para ellos focalizarse, ¿no? Enfocarse a realizar una tarea muy larga. Y por otro lado, tampoco retienen tanto. Entonces, si partimos, como les decía, esa gran tarea, esa gran instrucción, en pequeñas instrucciones muy concretas, eso en pasitos, ¿no? Entonces, nuestros hijos tendrán mayores posibilidades de realizar todo lo que les hemos pedido. Entonces, otra buena estrategia es hacer un tablero marcador que nos permita ver el avance de la instrucción. O sea,
cómo van llevando a cabo la pequeña o gran instrucción que les hemos dado. Cuando nuestros hijos son más grandes y entran en ese periodo de la adolescencia, ¿no? Este periodo de vida tan icónico y tan temido por los padres de familia, pues las cosas se complican un poco porque no les gusta que les demos órdenes, no les gusta que les digamos qué tienen que hacer. Es así que aún en esta época y más en esa etapa de la vida de nuestros hijos, es necesario que nos quede claro a nosotros que comprendieron a la perfección la instrucción. De tal manera que no queden dudas para que de ahí se generen problemas. Vamos a poner un ejemplo muy concreto. Van a una fiesta y piden permiso para llegar a cierta hora. Entonces nosotros les decimos, te quiero aquí a las 11, a las 12, bueno, a la hora que sea. Vamos a poner una hora genérica, a las 12 de la noche, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado que de pronto me dicen, ay, perdón, es que me confundí, no me acordé si era 12 o 12 y media. Entonces, pues es que es bien común, ¿no? Y además, de pronto nuestros hijos como que, no quiero decir manipulan, pero sí como que manejan las cosas para su beneficio, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos aseguramos de que quedó bien claro una instrucción, es más fácil que nuestros hijos obedezcan. A lo mejor no lo harán de la mejor manera al principio, pero sí les ayudaremos a que obedezcan. En este caso de los permisos, bueno, pues es cuestión de hacer un reglamento, ¿no? Y decir, a esta hora se llega como tope, y también vale la pena que tengamos por ahí un refuerzo en cuanto a que si no pasan las cosas, ¿qué sucede? Toda acción tiene una consecuencia, y esto también se ha ido perdiendo con el paso de los años y con esto de que exige la gente sus derechos, pero se olvidan de las responsabilidades. Así que nosotros podemos apoyarles también a nuestros hijos, dándoles con claridad también qué sucede si no se lleva a cabo lo que estamos pidiendo, ¿no? Siempre en el entendido de que no es una orden arbitraria, no es una petición que va en contra de su dignidad o de su seguridad. Entonces, en ese sentido, nuestros hijos deben confiar en que nosotros les pedimos cosas que son para su bien, que son para educarlos, que les estamos ayudando a formar virtud de lo que les estamos pidiendo. Entonces, que quede clara la instrucción es básico para que nuestros hijos puedan cumplir con lo que les estamos pidiendo. Y esto también nos da pie al cuarto tip, que es estimúlalos para que obedezcan. Y no quiere decir que los chantajees, ¿ok? Cuidado, no estamos hablando de chantajearlos, ni de comprarlos, porque en algunas ocasiones pueden decir, claro, pues es que tú le ofreciste las perlas de la Virgen para que obedeciera. No, pero sí debemos estimularlos para que obedezcan. Un estímulo puede ser de diferentes magnitudes y tú vas a marcar hasta dónde o desde dónde puedes empezar. Un estímulo puede ser desde que le reconozcas el avance hasta que premies con algún detalle el cumplimiento de la instrucción que les dimos. Pueden ser mucho más valiosas las palabras de aliento que cualquier producto u objeto que les podamos regalar. Nuestros hijos casi siempre hacen las cosas buscando que nosotros nos demos cuenta de que ellos están trabajando por hacer las cosas bien, de que se están esforzando por ser buenos hijos, de que van avanzando en ese proceso de adquirir la virtud. Entonces, las palabras de aliento a lo largo de todo el camino de cumplir esa meta son súper valoradas y súper bienvenidas. De hecho, te podría decir que son como el agüita que le vas echando a la plantita para que crezca. Sin ellas,
es muy difícil que nuestros hijos se mantengan firmes en el propósito de cumplir lo que les pedimos, porque casi siempre cuando les pedimos algo implica que ellos salgan de su zona de confort para que vayan a realizar lo que les estamos pidiendo. Entonces, el estímulo con palabras de aliento y de reconocimiento es muy necesario. Yo sé que nuestros hijos deben obedecer no para que se les reconozca, pero sí, sobre todo en el proceso de adquirir la virtud, los estímulos y las palabras de aliento son muy necesarias. Te podría decir que hasta indispensables, para que ellos se sientan observados, acompañados y reconocidos en el proceso de cumplir con lo que les pedimos. Tampoco veo que sea bueno que los premios sean muy constantes. Cuidado, una palabra de aliento puede ayudar, pero un premio cotidiano ya no ayuda, porque entonces nuestros hijos se acostumbrarán a hacer las cosas para tener algo a cambio, ¿no? O sea, te dicen sí, pero te estiran la mano, ¿no? Para que les des el premio desde antes de que realicen las cosas. Entonces, es importante no viciar este proceso con premios constantes y también tener cuidado de qué tipo de estímulos ocupamos, ¿no? Si son muy caros, si son muy onerosos, si son muy aparatosos, pues entonces nosotros mismos nos estamos echando la soga al cuello, porque después, ¿qué les vamos a dar? Es importante que el estímulo vaya de acuerdo a la instrucción que les estamos dando, es decir, en proporción a lo que les pedimos. Si les pedimos que tiendan su cama, el estímulo puede ser: mijito, qué bien lo hiciste, wow, está padrísimo, ya no tiene arrugas. Y a lo mejor un buen estímulo puede ser que les compremos un juego de sábanas con el personaje favorito. Por ejemplo, ¿se fijan? El estímulo va de acuerdo a lo que les pedimos y les motiva para seguir haciéndolo. En cambio, si les prometemos cosas muy caras o muy difíciles de conseguir, pues entonces pierde el sentido el proceso de adquirir esta virtud, porque entonces harán las cosas, como les decía, por interés y no por obedecer. Entonces, una última cosa que podemos decirles: poco a poco vamos a ir avanzando en estos estímulos, cada vez se van a hacer más firmes o más finos, por así decirlo, ¿no? Y otra forma de estimularlos es decirles a ellos que aprendan a ofrecer todos sus esfuerzos y logros a Dios. Porque entonces ellos se darán cuenta de que todo lo que hacen tiene un sentido trascendente, que afecta no nada más a ellos, a su bienestar, sino a todos los miembros de la familia y en última instancia también a la sociedad. Si ellos son buenos, si ellos sacan buenas calificaciones, si ellos aprenden a convivir en el grupo, ¿no? en su grupo de escuela, o si van a algún grupo, pues no sé, parroquial, todo lo que hacen les afecta positivamente o negativamente, dependiendo de la magnitud de las cosas, ¿verdad? Pero afecta no nada más a ellos, sino a todos los que están a su alrededor, porque el que saque buenas calificaciones, pues los hace buenos a ellos, pero a nosotros nos da también esa posibilidad de seguir educándolos, ¿no? Y de ver que están adquiriendo conocimientos. En cambio, si no estudian, pues también les afecta a ellos, pero nos afecta a nosotros, porque entonces tendremos que meter doble velocidad o doble esfuerzo para lograr que su aprendizaje sea óptimo y que además le saquen provecho a él. Entonces, si se fijan con este ejemplo, yo creo que queda muy claro esta situación de que los estímulos para que obedezcan deben ser concretos, sencillos y que colaboren a
que las cosas pasen. Entonces, pues qué difícil es todo esto de la obediencia, ¿no? Es como navegar contracorriente, porque el mundo nos invita a no obedecer, sino a exigir los derechos, a que nadie te diga qué tienes que hacer, sino que tu voluntad te vaya rigiendo. Y en realidad estas situaciones no nos llevan a nada bueno, sobre todo con los pequeñitos que están aprendiendo y que están formándose en las virtudes. Bueno, pues ya nada más nos falta un tip. Vámonos al quinto tip, que es que comprendan que el que obedece no se equivoca. Vale la pena decirlo, porque no sé si ustedes sepan de dónde tiene su origen esta frase, pero es asombroso, ni siquiera se lo van a imaginar. Jesús mismo lo dice en las Escrituras: el que obedece no se equivoca, sino que se hace invisible al enemigo. Entonces vale la pena aplicarlo, porque a veces nuestros hijos piensan que pueden hacer las cosas mejor, ¿no? Sin darse cuenta de que nosotros ya vimos el contexto de las cosas. Entonces, seguramente en el proceso de realizar lo que les pedimos, pues tendrán la tentación de pronto decir: no, vale la pena más hacerlo así, o yo creo que es más corto si lo hacemos así, en lugar de ir a la derecha nos vamos a la izquierda, ¿no? Y es muy probable que si lo hacen así, pues no salgan bien las cosas. Entonces, de entrada hay que acostumbrar a nuestros hijos a que obedezcan, y que si tienen alguna situación, algún comentario o sugerencia, nos lo hagan saber a nosotros primero, para que nosotros les apoyemos y les digamos: sí, esto sí puede aplicar, o no, esto no. ¿Por qué? Porque conforme son más pequeños nuestros hijos, tienen menor criterio, es decir, su criterio es más pequeñito, está menos formado, y entonces les cuesta más trabajo discernir lo que está bien de lo que está mal. Conforme van madurando, es mucho más sencillo que ellos puedan decidir lo correcto después de discernir lo que está bien de lo que está mal. Y es más, conforme avanza su madurez, podrán discernir no nada más lo bueno de lo malo, ¿no? Distinguirlo, sino escoger entre dos bienes el mayor. Pero para llegar a esto, pues es todo un proceso. Por eso, cuanto más pequeñitos son nuestros hijos, más importante es que puedan obedecer las instrucciones que les damos, para que la responsabilidad de los actos de ellos sea nuestra y no de ellos tan pequeñitos. Es entonces cuando debemos explicarles a nuestros pequeños que deben obedecer, las bondades que vienen de esta obediencia, que les ayudará a adquirir experiencias sobre las diferentes situaciones que la vida va presentando, y así se van a ir formando un criterio más amplio, ¿no? Más fuerte, y que poco a poco ellos podrán ir tomando decisiones, acotando algunas instrucciones, pues dependiendo de cada situación, de cada momento, ¿no? Pero de entrada hay que educarlos para que sepan obedecer. Nosotros como papás es importante que nunca les pidamos nada que vaya en contra de la moral, de las buenas costumbres y de la fe. Si así lo hacemos, entonces ellos podrán confiar totalmente en nosotros y sabrán que todo lo que les pedimos, aunque parezca de momento difícil, aunque no encuentren el sentido de la petición, sabrán que lo hacemos por su bien. De otra forma, pues estarán como inseguros y tendrán motivos para no obedecer. Entonces, nosotros debemos mandar señales claras y concretas de que lo que les estamos pidiendo es por su bien. Se vale de momento decirles: oye, yo te estoy educando, por lo mismo te pido que me obedezcas. Y que si de momento pareciera que las cosas no son tan adecuadas o que son difíciles de llevar a cabo las instrucciones que les damos, que confíen en nosotros.
cuidado, es importante decirles a nuestros hijos que la obediencia no debe ser ciega, sino discernida. ¿Y a qué me refiero con esto? Una obediencia ciega es aquella que se hace sin pensar más, o sea, simplemente por el hecho de que te lo pidió alguien, haces las cosas, sin meditarlo, sin discernirlo, sin analizarlo. En cambio, cuando la obediencia es discernida, pueden ellos hacer el proceso del discernimiento y encontrar que obedecer es lo mejor, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque a veces habrá personas, tristemente, ¿no? O sea, nosotros por supuesto que no, pero pudieran nuestros hijos enfrentarse a órdenes o instrucciones que van en contra de su salud, en contra de su seguridad, y es entonces cuando no están obligados a obedecer. Y ellos deberían tener la capacidad de distinguir cuando una instrucción no es adecuada, no es buena para ellos, y entonces deben tener la posibilidad de platicarnos a nosotros todo esto y de pedir ayuda para salir adelante. Entonces, es muy importante que tengan claro que el que obedece no se equivoca, pero también que tengan claro que hay un límite. Aquello que va en contra de su dignidad como personas, aquello que no les da paz, aquello que va en contra de la moral y de la fe, no están obligados a realizarlo. Pero que se queden tranquilos, ¿verdad? Porque nosotros como papás siempre les pediremos cosas que son para su bien, para su crecimiento, para su educación, para su formación, y sobre todo les pediremos aquello que les lleve al cielo, que les haga crecer en todos los aspectos de la vida. Así que, pues si así lo hacemos, entonces debemos tener tranquilidad, porque nuestros hijos podrán ir adquiriendo la virtud de la obediencia. Pero, ojo, un aspecto súper importante que hay que destacar. Recuerda que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Es así que debemos buscar ser coherentes, congruentes con lo que les pedimos, y entonces estar siempre atentos para que las señales no verbales que les damos sean coherentes con lo que les pedimos. Si les decimos no digas mentiras, que nosotros tampoco digamos mentiras, y mucho menos que les hagamos decir mentiras. Dile que no estoy, ¿no? El típico, dile que no estoy. ¿Sale? Así nuestros hijos comprenderán la importancia que tiene que los estemos educando en esta virtud, cualquiera que sea, ¿no? Pero ahorita hablamos de la obediencia, y entonces estarán dispuestos a obedecer. Y ojo, nunca será todo perfecto, ¿verdad? Es decir, en algún momento llegará la tentación de no obedecer, puede ser que les gane la flojera, o como en las parábolas, ¿no? En la parábola aquella que decía que un padre le pidió a dos hijos que hicieran algo, ¿no? Y el primero le dijo, sí, padre, cómo no, ahorita lo hago, pero no lo hizo. Y el otro, ¿no? Que le dijo, no quiero, no me da la gana, no lo voy a hacer, pero al final medita las cosas y corrige su actitud y va y lo hace. ¿Cuál de las dos actitudes es la correcta? ¿Cuál es la mejor? Bueno, pues ojalá que nuestros hijos aprendan a discernirlo y que sepan que, aunque de momento en alguna ocasión nos digan no tengo ganas, no lo voy a hacer, siempre tienen la opción y la oportunidad de corregir su actitud y pues comenzar a obedecer. Pues hemos llegado al final de los tips. La verdad es que este tema es importante que lo tengamos claro primero nosotros, para que después podamos transmitirlo a nuestros hijos. Y como ha sido largo el camino, ¿qué te parece que nos vamos a ver el resumen de los tips que vimos el día de hoy? Para educar a nuestros hijos en la virtud de la obediencia, primero,
educar en virtud es un proceso personal. Segundo, comienza por dar instrucciones concretas. Tercero, asegúrate que haya quedado claro. Cuarto, estimúlalos para que obedezcan. Y quinto, que comprendan que el que obedece no se equivoca. Bueno, pues este es el resumen de los tips que vimos el día de hoy. Les agradezco infinitamente la oportunidad que nos dan de compartir este espacio con ustedes. Gracias a Dios porque nos presta vida y porque podemos compartir y dialogar. Y por supuesto que también agradezco a toda la familia Valora por permitirnos trabajar en comunión. Gracias a Lupita, Lalo, a Pera, Meche, a todos los que hacen posible este programa. Gracias por permitirnos trabajar en comunión. Por supuesto que también agradecemos al padre Javier de la Torre, a Francisco que está en los controles en el canal digital de la Arquidiócesis de Monterrey y a nuestros hermanos de Católicos en Acción, de la Alegría de Evangelizar y de Comunica Luz. Gracias por compartir estos contenidos que están realizados desde el corazón para que podamos poner un granito de arena para que este mundo sea mejor. Y bueno, pues yo los espero la próxima semana para compartir todos estos temas que son, esperamos, ¿verdad?, que sean de utilidad y para poder pasar un ratito entre amigos. Yo soy tu amiga Silvia del Valle y este es tu programa Tips de una mamá de 5 hijos. Y como siempre terminamos los programas diciendo que todo sea para la máxima gloria de Dios. Ojalá que estés listo porque ya este fin de semana termina el año litúrgico con la solemnidad de Cristo Rey y que vayamos preparándonos para el siguiente tiempo fuerte que es el Adviento. Precisamente de esto hablaremos la próxima semana, cómo vivir el Adviento en familia. Así que te espero, ojalá que me honres con tu participación y con que me permitas entrar en tu hogar. Hasta la próxima, Dios los bendiga. Una madre siempre ama a los hijos que Dios manda, sean de carne o sean de alma, los acoge con amor. Una madre da cariño y consuelo al corazón, y aunque a veces se equivoca, intenta hacerlo mejor.